Hola a todos. El tema que les voy a exponer en esta presentación es la Guerra de 30 años. Ustedes van a encontrar, pues como todos los procesos históricos, una gran cantidad de interpretaciones con respecto a este conflicto. En el caso mío les voy a hacer, digamos, la propuesta de mi lectura y en este caso de mis inquietudes. Por un lado me interesa pues mostrarle en principio los objetivos que yo encuentro en este conflicto del siglo XVII. En primero es identificar las conexiones e implicaciones en la configuración de la Europa moderna, así como reflexionar sobre las causas de larga data, caracterizar las fases del conflicto e identificar sus principales resultados. ¿Qué es la Guerra de 30 años? Digamos que vamos a iniciar aquí con una breve definición y conforme vayamos avanzando, pues nos vamos a dar cuenta de que es pues un conflicto bastante complejo, ¿no? En principio lo vamos a definir como un conjunto de conflictos de carácter político, militar y religiosos en el que intervinieron varias monarquías europeas entre 1618 y 1648. En inicio se confrontaron entidades políticas con estructura confesional protestante contra el Sacro Imperio de la dinastía Habsburgo, cabezas del catolicismo apostólico y romano apoyados por la monarquía española. Entonces, lo que aquí vamos a ver es que es un conflicto de la primera mitad del siglo XVI en el cual quedan enfrentados los estados monárquicos que tienen una tradición católica y hegemónica desde el siglo anterior, que son los Habsburgo, y los estados monárquicos que se han asimilado a el protestantismo y a otras tendencias confesionales emergentes. Aquí en la ilustración vamos a encontrar lo que se conoce como la defenestración de Praga, que es el episodio con el que inicia la Guerra de 30 años. Y para los que no lo sabían, los habitantes de Praga inventaron esto de lanzar por las ventanas a las personas indeseables y han acumulado un récord de esa práctica, de lo cual ellos están muy orgullosos. Si bien es cierto, este es el inicio del conflicto en sentido estricto, en el caso de mi interpretación y mi lectura de este episodio, de este proceso de Guerra 30 años, lo que a mí me interesa también rescatar y destacar son todos aquellos elementos de contexto sobre los cuales finalmente estalla el conflicto. Y estos elementos de contexto previo, que podrían llamarse antecedentes de larga duración o de larga data, se encuentran claramente desde el siglo XVI. Entonces, antes de que iniciemos en sentido estricto el conflicto en términos directos, pues vamos a revisar estos acontecimientos de larga duración que finalmente configuran la complejidad del escenario europeo al inicio del siglo XVII, pero que están justamente emergiendo un siglo antes. ¿Cuáles son estos elementos contextuales previos? Vamos a destacar básicamente pues lo que se conoce como el inicio de la Reforma Luterana, con base prácticamente a la exposición de las 95 tesis de Lutero en 1517. Sin embargo,
es muy importante recordarles a todos ustedes que Lutero no inventó una reforma en sentido de crítica o de cuestionamiento a muchos de los postulados de la Iglesia romana, sino que estos ya estaban expuestos en los siglos anteriores, desde el XIV y XV, en una gran cantidad de tendencias al interior de la institución religiosa, pero que se concentran básicamente en dos importantes personajes, uno de ellos Hus y otro Wycliffe. En este caso, Wycliffe inglés ya había anunciado una serie de preocupaciones con respecto a lo que no le parecía lo más conveniente respecto de la manera y dinámica en la que vivía la Iglesia. Sin embargo, pues estas dos voces, que fueron de las más representativas para estos siglos, pues no trascendieron en términos de su crítica al poder romano. Y el siglo XVI con Lutero pues se vuelve un siglo diferente, porque la resonancia que tuvo Lutero, como ya lo vieron ustedes, Teófanes Egido lo pone en el debate y lo enfatiza muy claramente. El uso de la imprenta permitió una difusión mucho más rápida y eficiente también de las ideas luteranas, de tal manera que ello implicó que mucha gente se incorporara a la doctrina luterana y que se iniciara una confrontación con la Iglesia romana. Entonces, de manera central, ustedes ya lo recuerdan, pues Lutero puso en entredicho la autoridad papal y expuso una idea que significaba una diferenciación con respecto al dominio teológico de la Iglesia romana, que es la salvación por la sola gracia. Son muchísimos los procesos que desencadena la reforma luterana. Ya los han analizado, no vamos a ampliar sobre todos los temas, solo vamos a hacer un recordatorio de aquellos de los que son más importantes. La reforma luterana implicó, aunque en un inicio no fue su objetivo, implicó una separación o una bifurcación del cristianismo tardomedieval. Es decir, la Iglesia luterana se va a desprender de lo que era la forma tradicional de entender tanto los textos sagrados como la Biblia, así como la forma de ejercer una gran cantidad de ritos, como lo recordarán. Por otro lado, también se desencadenaron una gran cantidad de procesos que Lutero ni controló ni suscribió. Entre uno de los fundamentos de la confesión luterana, podemos recordar que él nos expone, cito, el hombre es a la vez justo porque se le aplican por su fe personal directamente los méritos de la sangre de Cristo, y también pecador porque sus pecados no se borran y siguen condicionando su obrar. En ese sentido, la mediación de la Iglesia, que administra los sacramentos y las indulgencias, resultó entonces ineficaz. Así, sabemos entonces que la prédica luterana caló profundamente en un ambiente europeo que ya había venido generando estas críticas a la forma de gestionar y de administrar los diferentes recursos que tenía la Iglesia institucional romana, y prontamente sabemos que empezó un proceso de expansión.
esta expansión implicaba, ¿no?, adherencias políticas, ideológicas y sociales en un ambiente que se fue conformando como profundamente antirromano, tanto en diversos principados del desgajado Sacro Imperio Romano, como en otras zonas que no eran del Sacro Imperio, pero que eran antiguas monarquías católicas. Entonces, estos procesos sobre los cuales fue creciendo el luteranismo, como decíamos anteriormente, desencadenaron también otras vías, ¿no?, de conflicto. Estas vías de conflicto implicaron procesos con los cuales Lutero no estuvo de acuerdo, tales como la Guerra Campesina de 1524 a 1525. Recuerden de ustedes que este es parte de esa dinámica de tener una nueva profesión de fe en la cual se alejaba de la Iglesia Católica, pero que en el caso de la Guerra Campesina implicó también una crítica al modelo económico feudal o al sistema de servidumbre, que resultaba bastante opresivo, pero cuya vía de crítica se hizo en el terreno de la religiosidad. La guerra campesina, recuerden ustedes, fue combatida por las tropas feudales y del imperio y pues finalmente fue derrotado. Como parte de este conflicto de guerra campesina, pues lo lideraron los anabaptistas, que eran una confesión bastante radicalizada, como muchas tendencias confesionales que surgieron en el siglo XVI. Otros movimientos radicalizados, cuya vía iniciaba con el protestantismo luterano, pero que luego adherían nuevas ideas o nuevos planteamientos doctrinales, fue el anglicanismo y el calvinismo. Entonces sabemos pues que a partir de 1520, entre 1520 y 1540 nosotros encontramos diferentes momentos de expansión del protestantismo. Esta expansión avanzó sobre diferentes ciudades y señoríos. La expansión estuvo realizada a través de tres elementos: uno que era la adherencia voluntaria, otro que era el acto administrativo o la imposición armada. Esto fue significando pues un movimiento de transformación en el escenario de la forma administrativa, jurídica o canónica de la institución eclesiástica, porque implicó pues una nueva manera de gestionar la confesión ahora protestante, y ello implicó entonces la construcción de un sistema confesional diferenciado respecto de esta tradición católica, que conllevaba formas administrativas independientes y con un surgimiento de variantes confesionales, como ya se dijo, derivadas del luteranismo. Bien, la reforma protestante en principio fue una reforma luterana, pero a ello siguieron entonces otras reformas u otras formas confesionales que se convirtieron en otras reformas.
La separación con respecto al ámbito religioso romano implicaba, como ya lo han estudiado profundamente, una nueva gestión administrativa. Esta gestión administrativa significaba una separación de Roma y una nueva manera de administrar los recursos financieros, ¿no? Implicaba desaparición o desplazamiento de los antiguos obispados o de las antiguas estructuras romanas y la creación de nuevas instancias que regularan tanto los ritos y que generaran nuevas maneras doctrinales y construyeran un nuevo formato del ministerio luterano, y esto significaba entonces pues que el papado se quedaba sin los recursos. Esto significó una afrenta directa a la institución romana, y entonces ello implicó el anuncio y el inicio de una gran cantidad de conflictos de carácter militar. Entre los conflictos militares que también ustedes ya revisaron y que vale la pena destacar, está la Guerra de la Esmalcada y la matanza de San Bartolomé. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que hay mucha gente que se adhiere voluntariamente a la nueva confesión luterana. Hay otras confesiones que surgen, como el anabaptismo, como el calvinismo, como el anglicanismo, y esto significa entonces una confrontación directa con todas las monarquías que vienen profesando tradicionalmente la religión católica apostólica romana. Entonces, pues ahí está ya presente la confrontación entre estas dos tendencias religiosas, y por un lado la creciente expansión de estas tendencias nuevas confesionales y la confrontación con las antiguas o las viejas maneras desde la postura católica. Ahora bien, esto sucedió, como ustedes muy bien recuerdan, sobre todo la Reforma luterana surgió y se acrecentó o se expandió en los territorios de lenguas alemanas, y estos territorios de lenguas alemanas pues eran parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Sabemos que esta es una denominación para este periodo puramente simbólica, o que sigue existiendo el imperio, pero también aglutina o está conformado por una gran cantidad de territorios que tienen unas experiencias históricas y figuras políticas pues con matices muy diferenciados, ¿no? Otro elemento que resulta de suma importancia analizar en estos antecedentes de larga duración es la situación pues de la iglesia romana. En este caso, lo que podemos decir es que la Iglesia Católica Postridentina implementó importantes proyectos de evangelización ecuménica y fomentó la intolerancia religiosa con respecto al otro. Esta tendencia fue aplicada por diferentes confesiones, o sea, ahí no es una situación que únicamente caracteriza a los católicos, sino a todas las confesiones. Mientras que en otras variantes se configuraron iglesias territoriales encabezadas por las iglesias seculares
y cuyo principio regulador de todas estas estados monárquicos, ahora con tradición confesional diferente a la católica, lo constituía una fe, una ley, un rey, que es el modelo de los príncipes del siglo XVI. En lo relativo a las guerras intestinas religioso-políticas del siglo XVI, como entre el caso del Imperio y Francia, no podían plantearse la aniquilación total del contrario. Por ello estuvieron obligadas a firmar paces religiosas. Una fue la Paz de Habsburgo de 1555, otro el Edicto de Nantes de 1598 en Francia y el Edicto de Majestad en 1609 en Bohemia. Todos ellos eran acuerdos de paz que regularon una tolerancia política, pero que fue socavada por todas las tendencias que estallarían en el siglo XVII. Una de las más importantes treguas y paz que se firmó a mediados del siglo XVI fue esta Paz de Habsburgo, y trataba de cerrar el conflicto que había caracterizado la primera mitad del siglo entre protestantes y católicos. Fue firmada por Fernando I de Habsburgo en calidad de representante del Sacro Imperio y por varios de los representantes de la Liga de la Esmalcada. Esta Paz de Habsburgo se firmó y trataba de hacer una básica reconciliación entre las dos grandes facciones que se habían venido enfrentando no solo de forma teológica, sino en forma militar. Aquí vamos a ver pues la presentación de la Europa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, cuando el dominio es de los Habsburgo, representados básicamente por Felipe II, que es hijo de Carlos V, ¿no? Y que sigue siendo dominante en el escenario europeo, aunque el Sacro Imperio ya está dividido y es otra rama de la familia Habsburgo, pero ahora que va a tener su asiento en el Sacro Imperio Romano Germánico, quienes van a dominar, digamos, de manera preeminente en el escenario político, militar, europeo de la segunda mitad del siglo XVI. Esto es muy importante porque aquí, como podrán ver en el mapa, pues el Imperio Español para este periodo pues ya tiene sus posesiones americanas, y a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, entre otras cosas, pues son las riquezas americanas en alguna medida, pues las que financian todos o una gran cantidad de los conflictos en los que interviene el Imperio Español. De tal manera que, aunque va a haber otra línea de gobierno en el Sacro Imperio, esta línea está en alguna medida completamente vinculada al Imperio Español. También a la Paz de Habsburgo se le llamó la Paz de las Religiones, e implicaba que efectivamente pues todos tenían derecho a su confesión. Los protestantes tenían derecho a ejercer su tendencia protestante o calvinista, y los católicos no iban a imponer violentamente la religión católica. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que esta paz se aplicó de manera muy laxa
y que lo que se conocen como secularizaciones prosiguieron a pesar de que estaban prohibidas, y que el emperador Maximiliano, que en un principio estaba y había considerado una relación de sana convivencia con los protestantes, ¿no? Perdón, con los católicos, fue ganado por la Reforma Protestante en este primer momento. Así, también tenemos que el protestantismo va perdiendo fuerza, en algunos casos, en provecho del calvinismo, que no estaba considerado en la Paz de Augsburgo. Con respecto al Concilio de Trento. El Concilio de Trento, en principio, pues sabemos que el papado dio una débil contestación, ¿no?, a la crisis que significó Lutero y su confesión. Pero pues después obviamente tuvieron una reorganización interna y con base a ello pues organizaron este famoso concilio que se constituyó pues en un concilio ecuménico. Inició en 1545, pero se desdobló discontinuamente en diferentes momentos hasta su culminación en 1563. Y pues en las primeras fases del concilio se dio respuesta a las doctrinas de Lutero y también a las de Zwinglio, pero al finalizar no se pudo recuperar el territorio invadido por toda la prédica luterana. De tal manera que, como sabemos, los concilios son estas magnas asambleas en donde se reúnen los representantes y las dignidades eclesiásticas más altas de la Iglesia Católica y se reúnen para debatir tanto problemas de carácter doctrinal como problemas concretamente materiales. Y de ello se derivaron entonces varias reglamentaciones que finalmente tenían que ser asumidas en la totalidad del mundo católico. De tal manera que tenemos que hubo una gran cantidad de espacios que se dedicaron a tratar de generar un debate, primero doctrinario, pero también formas de contener las doctrinas reformadas. Por ejemplo, en la Universidad de Heidelberg se convirtió en el foco más activo de la expansión protestante. Y para la reorganización de la Iglesia romana se implementó una reforma global o ecuménica. Como parte de la contrarreforma deriva el concilio derivada del Concilio del Trento, surgió la Compañía de Jesús, así como el Colegio Germánico consagrada a la reevangelización del Sacro Imperio. A partir de 1552, Pedro Canizo hace del Colegio Jesuita de Ingolstadt un semillero de príncipes católicos y el principal foco de la Reforma Católica o Contrarreforma del oeste y sur de Alemania. La Contrarreforma se gana a los duques y archiduques de Baviera. Tenemos una cantidad de sucesos que se van dando. No vamos a detallar todos, solo estamos hablando de algunos específicos, entre ellos, por ejemplo, como parte de estas canónicas postridentinas que implicaban frenar la expansión protestante y recuperar territorios y recuperar creyentes para la tradición católica, se implementaron estas diferentes medidas, ¿no? Implicaba que hubieran reconversiones de los que ya eran protestantes, se reconvirtieran al catolicismo, como fue el caso del arzobispo de Colonia,
que se pasa a la Reforma. Bueno, él no se, en este momento no se reconvierte al catolicismo, pero lo que vemos aquí es el crecimiento de la tradición protestante, ¿no? Entonces, este arzobispo pretende, una vez que ya se volvió reformado, pretende conservar sus obispados, pero con base a esto fue expulsado por las tropas españoles y bávaras, que seguían siendo católicas. Esto en 1582. En 1600, al iniciarse el siglo XVII, pues se van a multiplicar los sucesos. Por ejemplo, la ciudad libre de Danauer negó a los católicos el derecho al culto público. O en 1608, que los protestantes constituyeron la Unión Evangélica, negociaron acuerdos con Inglaterra, las Provincias Unidas y Francia. Por su parte, Maximiliano de Baviera fundó la Liga Católica y firmó una alianza con España. Aquí vemos entonces cómo la región de Bohemia estaba conformada por la República Checa, además Moravia, Silesia y las Husáceas con su propia dieta. Aquí vamos a hacer una parada porque justamente en esta parte vamos a entrar ya como de lleno a los elementos que implican este contexto de tensiones, de confrontaciones, de reconversiones, de crecimiento del luteranismo y de confrontaciones propiamente políticas por territorio que van a generar un escenario de tensiones permanentes en todos estos territorios de la región centroeuropea y que va a implicar el inicio del conflicto. Sin embargo, aquí en este caso vamos a cerrarlo y vamos a hacer otra segunda parte para que sea más rápido subirlo a el grupo de Face. Entonces aquí lo vamos a cerrar en este caso y luego vamos a hacer una segunda parte.